que vayan más allá de tu poder. Señor, aunque esto es humanamente muy contagioso, no sé si es muy mortal porque no están tantas muertes como anteriores virus o pandemia, pero lo que sí sé es que ha llenado a México, al mundo de temor. Señor, creemos que tú tienes, Señor, tu espíritu, tú nos has dado el espíritu de valor, de poder, de dominio propio, y no un espíritu de temor. Señor, rechazamos el espíritu de temor que ha tomado a los cristianos, que ha tomado nuestras vidas, y creemos que tu Espíritu Santo está en nosotros para hacernos la iglesia que tú quieres que seamos. Señor, obedeceremos a las autoridades en la medida que nos están permitiendo reunirnos todavía con las medidas de higiene, de salud. Gracias, Señor, porque podemos todavía creer en lo imposible, que esto se detenga, y orar juntos y clamar juntos por nuestra nación, por las naciones, Señor, y aún por estas personas que lo han contraído en diferentes lugares, si es en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, donde sea, Señor, que se contenga ese virus ahí y que ya se erradique, para que sigamos nuestra vida, por así decirlo, normal, y aún, Señor, nuestra posición como iglesia sea efectiva en medio de la crisis, sea una oportunidad, Señor. Si otros lugares, si otras personas, si otras religiones, Señor, den una oportunidad, Señor, que no nos veamos a nosotros en un rincón temerosos, llenos ahora sí, de espanto. Dice tu palabra, no tengamos espanto ni que hacer salida, Señor, sino esa es la ciudad que teme y a Dios, esa es la ciudad cuyo Dios es Jehová. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro libertador, y clamamos para que ese espíritu de temor no se apodere de nosotros y seamos, Señor, victoriosos. Y Señor, sí, precavidos, claro que sí. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Señor, seamos precavidos. Tú nos estás educando aún en las enfermedades virales, Señor, cómo cuidarnos y cómo a la gente debe de cuidarse. Pero, Señor, pero que el temor no sea nuestro Señor. Seas tú por siempre, para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es que, hermano, no cunde el pánico, como dice la Biblia, ¿no? No cunde el pánico, creamos que Dios tiene control de todo. Bueno, vamos a recibir ahora el mensaje, la palabra de hoy, ¿verdad? Vamos a preparar nuestro corazón y saber que Dios te va a hablar. Dile que está enseguida, Dios te va a hablar. Así del ejército, Dios te va a hablar. Sí, vamos a dar un fuerte aplauso a la vida de Ricardo, que hoy nos trae la palabra. Muy buena palabra, hay que tener temor, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no oramos para comenzar en esta tarde? Y le decimos, Señor, gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Tú has dicho, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de toda justicia, de toda verdad, Señor. Padre, y en esta tarde, Señor, yo deposito mi vida en ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable y lo que has puesto en el corazón pueda ser transmitido, Señor. Decimos, Señor, abre nuestro entendimiento de tal manera que podamos percibirlo y ponerlo por obra, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria y todo el honor sea para ti, Señor. Amén, amén, amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno verles. La verdad que es muy padre. Ya saben, cuando llegamos se miraba así como un poquito vacío, pero ya se mira bien. ¿Verdad? Qué bueno verles por acá. Y bueno, sabemos que estamos nosotros los miércoles nos estamos enfocando a lo que es la familia, ¿verdad? Y bueno, pensando en eso, estaba buscando y repetidamente, en repetidas ocasiones Dios hablaba a mi corazón sobre este punto, y era enseña y educa valores bíblicos. Y ahorita te voy a explicar por qué dos cosas. ¿Por qué enseña y educa? Y eso repetidamente venía a mi corazón, enseña y educa valores bíblicos. Y ese es el tema del día de hoy. Y la verdad yo te invito a que si, no sé cuántos papás hay aquí, papás y mamás, ¿sí? Abuelos, abuelas, ¿sí?
¿Vale? ¿Sí? Perfecto, creo que sí. Entonces estamos en el lugar correcto. Entonces esto es para ti, tus generaciones. Y si hay hijos aquí, hijos, si hay hijos por acá, también pueden abrir su corazón y decir: un día tú vas a ser papá, un día tú vas a ser mamá. Si hay muchachitas por acá, y eso es importante que tú lo puedas atesorar, ¿vale? ¿Sí? Entonces a esto le llamamos enseña y educa valores bíblicos. Y en los próximos 30 minutos, no te voy a tener aquí 2 horas, en los próximos 30 minutos vamos a analizar esta porción que es tan sencilla, pero tan importante, tan simple, pero tan poderoso. Primero vamos a poder desglosar nosotros entonces qué es enseñanza. No sé si tú te has puesto a pensar, a lo mejor es fácil entender qué es enseñanza. Te lo voy a definir de acuerdo al diccionario. Dice: forma específica de la transmisión de conocimientos por parte del instructor y de la adquisición de esos conocimientos por parte del oyente. En otras palabras, enseñanza es: yo te enseño algo que yo sé, tú lo obtienes y lo aprendes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por otra parte, educación o educar viene del latín educare, que significa formar o instruir, formar. Entonces vamos a nosotros a entender la diferencia entre enseñar y educar para poder entrar en nuestro tema, ¿vale? La diferencia entre educar y enseñar está en que son acciones distintas, pero una es parte de la otra. Lo vamos a poner así. Sería como decir que estas actividades son iguales: dormir y acostarse, comer y masticar, confundir ser feliz con estar contento. Vamos haciendo un ejemplo de esto. Un mejor ejemplo sería: imagina que alguien te enseña a ti a leer y a escribir, ¿sí? Eso es la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Alguien me lo enseñó y me lo transmitió. Y ya puedes, entonces llega un momento en que tú ya puedes hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? La persona que te enseñó te dijo cómo hacerlo. Pero esa persona ahora te guía en el camino correcto para que puedas elegir qué cosas leer y qué escribir. Allí está la educación, ¿sí? ¿Vale? No sé si entendimos la diferencia. Entonces, lo que estamos hablando es cuando te enseño algo, es darte el poder de un conocimiento, pero educarte es enseñarte cómo usar ese conocimiento que acabas de adquirir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una gran diferencia. Si se dan cuenta, lo que dije al principio, hay una diferencia, pero van de la par. Uno contiene el todo del otro. En este punto estamos hablando que la educación o el educar contiene la enseñanza. ¿Sale? ¿Sí? Entonces en la sociedad actual se confunden mucho con estos términos. Y el problema está en que muchas veces se piensa que uno está educando cuando en realidad simplemente se está enseñando. O, peor aún, no se está enseñando nada, ¿verdad? Eso es lo peor, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo. ¿Podrá usted pensar qué tiene de malo eso? O sea, el que no había entendido yo la diferencia entre enseñar y educar. Bueno, muchas personas, y eso está en un antecedente mundial, no solamente en México, que muchas personas culpan a los profesores o a la iglesia de ciertas actitudes de sus hijos. O aún los papás se pueden poner le salen las espinas cuando le dice el maestro algo acerca de su hijo, o en la escuela dominical dice: hermano, su hijo mordió a otro niño. No, mi hijo no puede hacer eso, ¿no? Y estamos culpando a la sociedad, a todo mundo se culpa, menos nosotros, de las actitudes que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Porque pensamos nosotros que los estamos educando cuando no lo estamos haciendo. Algunos padres dejan la tarea total a las escuelas o a las iglesias, asumiendo que dentro de ellas están educando a sus hijos. Pero sabe que ese no es el trabajo de la escuela. El trabajo de la escuela es enseñarle a tus hijos, no educarlos, ¿sí? El trabajo de la escuela dominical es enseñarle a tus hijos, más no el educarlos. Esa es la tarea de nosotros como padres, ¿vale? ¿Sí? Ahora, en general se cree que una persona, por solo el hecho de ser graduado de una universidad, es más educado que el que no tiene universidad. Y eso es un error. Muchas veces puedes admirar a alguien con título universitario. No sé si les ha pasado, puede personas que pueda algún consejo de una persona, de un ministro de Dios, y puede valorar más a un graduado porque puede creer que es más educado que el mismo ministro que le está transfiriendo sabiduría, ¿sí? Ese es un grave error. Hay personas que creen que solo aprender una o varias carreras, ya con eso tienen el éxito asegurado. ¿Sabes?
si nosotros como papá crees que el hecho de que tu hijo aprenda una actividad, un oficio o tenga una carrera universitaria lo hace una persona educada, estamos equivocados, ¿vale? ¿Sí? Entonces por eso es importante que nosotros podamos comprender estas diferencias. Si la enseñanza es el conocimiento, entonces la educación será la correcta práctica de ese conocimiento. En otras palabras, la educación traerá la convicción a nuestros hijos de lo que le estamos enseñando. Nosotros no queremos, miren, podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos, por ejemplo, si yo le digo a la bebé Daya, le voy a enseñar a que salude, y a lo mejor lo puede tener, ya sabe saludar. Si yo llego a mi casa y lo saludo, mi bebé, me va a saludar. Pero si no le explico el por qué quiero que salude, a lo mejor ella lo tiene en la mente, pero cuando viene a la iglesia y le digo saluda, ella sabe saludar, pero no lo hace. ¿Sí? Porque no tiene esa convicción del por qué tiene que hacerlo. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros a nuestros hijos no solamente demos la enseñanza, o peor, si no estamos dando nada de enseñanza perdida, demos algo, sino que podamos llevar a nuestros hijos a educarlos en casa para que tengan la convicción del por qué hacen lo que hacen. Y esto te estoy hablando en general en la enseñanza, hay muchos tipos de enseñanza, pero entonces tenemos que nosotros preguntarnos, y no sé si sale en la televisión, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Sí? ¿Verdad? No sé, póngase a pensar, y le vuelvo a hacer esa pregunta, en serio, pregúntese usted mismo, ¿no? Así como, toma una distancia de 3 metros del que está a su lado y dígale, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿No? ¿Sí? Y ahora pregúntatelo a ti mismo, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Ok, mira, hermano, te pregunto esto y te lo digo porque, sabes, Dios estuvo hablando bien interesantemente en este tiempo a mi corazón. Esa pregunta me la hizo reiteradas veces, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Entonces, se debe saber bien qué se enseña y qué datos se deben tratar de evitar. ¿Sí? Debes tú estar consciente de qué le estás enseñando a tus hijos y de qué lo tienes que proteger. Es súper importante. Si un niño no está aprendiendo de sus padres, probablemente lo haga de la televisión, del internet, de los juegos, o de la calle. ¿Sí? Y estos sectores manejan información muy hostil. ¿Sí? Lo que decía el pastor, lo que hace la calle, la televisión, las noticias no informan, no enseñan, desinforman y desfiguran la información correcta, ¿sale? A lo que estamos hablando es de que hoy en día el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno, ¿sí? Entonces, si nosotros no estamos tomando nuestro papel como papás, como abuelos, de una manera un poquito más seria, entonces estamos nosotros orillando a nuestros hijos a una desinformación tal que ellos van a experimentarlo en su desarrollo como personas, ¿sí? Y entonces, ¿sabes? Muchas veces tú me puedes decir, no, yo sí le enseño a mi hijo, yo le enseño que sea bueno, que no mienta, que a las mujeres se les respeta, ¿no? Que se debe de saludar, que a la bandera se le saluda también, así, con la mano derecha hacia arriba y no así como Peña Nieto, es así, ¿no? ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, está bien, nos enfocamos en enseñar lo natural o simplemente en no enseñar nada en absoluto, que eso les digo, sería lo peor, ¿no? También, bueno, aquí Rosita nos puede enseñar cómo poner celular, vibrador. No, nos enfocamos en enseñar lo natural, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Solamente nos enfocamos en eso. ¿Qué sería lo natural? Bueno, yo lo que les dije ahorita, yo le enseño a mi hijo que no mientas, no, hazle caso a la maestra, o lo natural, le enseñamos a sumar, restar, dividir, le enseñamos a lavar el carro, a tender la ropa, ¿sí me captan por acá? Pero, ¿qué más le hemos enseñado aparte de lo natural? Y es ahí donde entramos en el tema interesante. Si nuestra posición como papá es enseñarle, ¿sabe? Nosotros tenemos en nuestras manos una fuente de enseñanzas que va más allá de lo natural y que trasciende a nuestras generaciones en lo espiritual, en los estilos de vida, en los comportamientos, transforma naciones, trastorna el mundo completamente, trae salvación, trae libertad, cambia la atmósfera del lugar donde se encuentra tu hijo, y eso no se encuentra en las escuelas, en el sumar 2 más 2 ni en la multiplicación, se encuentra en la palabra de Dios. ¿Vale? ¿Sí? Y eso es lo interesante que te quiero mostrar el día de hoy. ¿Qué nos dice la Biblia entonces sobre enseñar a nuestros hijos?
Hermano, no sé si usted había escuchado o me puede, a lo mejor me puede decir usted que estoy mintiendo, que la Biblia no nos habla acerca de instruir a nuestros hijos. Bueno, tengo un bocho de escrituras aquí. Génesis, bueno, vamos a ver primero Deuteronomio 4:9, y como son varias se las voy a leer. Si quieres anotar la cita para que la puedas meditar. Deuteronomio 4:9 dijo: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Ahí está hablando de todo lo que Dios les hizo ver al pueblo de Israel, lo que los hizo pasar, la nube, la columna de fuego, el mar rojo abriéndose, saliendo agua de la roca, cayendo maná del cielo. Decía: cuida de no olvidarte de estas cosas y enseñárselas a tus hijos. ¿Vale? Ahí te va una. Deuteronomio 6, del 6 al 7, es otro. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás. Ok, fíjate aquí bien interesante. Igual si lo podemos poner, por favor. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Aquí está la instrucción para nosotros como papás hacia nuestros hijos. ¿Sabes? Dios lo dice: estarán sobre tu corazón. Y ahí, si quieres, cuando tenga chance, pues dile a tus hijos, ¿no? Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el otro, fíjense cómo dice aquí: y las repetirás a tus hijos cuando tengas tiempo. ¿No? Bueno, es que acá en otra versión dice: diligentemente la repetirás a tus hijos. Diligentemente significa que lo vas a hacerlo, lo vas a tomar en serio. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Ahí te va, ¿no? ¿Cuántas veces te has sentado en tu casa? Ahí está, necesitas enseñarle a tu hijo, ¿va? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos sentamos? ¿Va? O decir: una vez, hermano, ya no me levanto, ¿va? En la tele. No, dice: cada vez que te sientes, dice, cuando te sientes, ¿dónde nos quedamos? Ok. Y directamente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿cuándo tengo yo que enseñarle las cosas que están en la Biblia a mis hijos? Solamente los domingos en la mañana, después de que termine el pastor de predicar, en lo que llego de aquí a la casa, le digo: hey, ¿qué te pareció el mensaje, hijo? ¿Ah, que estuvo bien poderoso? Ya le enseñé a mi hijo. No, ¿verdad? Sino que nos está hablando de que nosotros como papás tengamos que transmitir esto a nuestras generaciones. Y eso es súper importante. Y fíjate eso, Salmo 78:4. Te digo que hay muchos versículos, estoy leyendo solamente algunos. Salmo 78:4 dice: no ocultaremos a sus hijos, sino contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Esto me encanta. Ahora, esa es nuestra responsabilidad, ¿sabe, hermano? Porque cuando nosotros enseñamos, no las cubriremos a nuestros hijos. O sea, no les voy a quitar yo el poderles enseñar las maravillas que Dios ha hecho. Y esto todavía seguimos nosotros hablando de enseñarles. Y el versículo que yo creo que tú y yo no sabemos, y que en repetidas ocasiones lo hemos escuchado en los miércoles, es Proverbios 22:6. Enseña al niño en el camino, dice, instruye al joven desde su juventud, dice en esta versión. En la otra versión que tengo aquí dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Sale? Eso es súper importante, por eso que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Ahora, a lo que voy, hermano, esto y lo que Dios, aquí es donde ya entramos en el tema. Enseñanza, la primera parte es enseñarles, es donde Dios me habló, y yo creo que es muy importante como iglesia, y aún en estos tiempos difíciles. ¿Cuánto tiempo dedicamos en hacerles saber la historia bíblica, que ahora también es la historia tuya y mía? ¿Sí? Mira, en la escuela les enseñan historia, les enseñan de Pancho Villa, de todo lo que el pastor estaba diciendo aquí, algunas cosas que les enseñan que ni siquiera son verdad, que ahorita ya supimos, ¿no? Les enseñan la historia de México. ¿Para qué? ¿Qué es lo que sucede cuando en un país te enseñan la historia? Te sientes orgulloso de ser mexicano, que nosotros somos aguerridos, somos unos sombreros grandote pistoleros, ¿no? En Estados Unidos tienen su propia historia. Cada país tiene su historia de liberación, y cuando les cuentan la historia dicen: wow, me siento orgulloso de ser de tal nacionalidad, ¿sí? Me siento seguro de ser quien soy. ¿Cuántas veces les hemos enseñado a nuestros hijos la historia entonces? Y te voy a decir qué es esto. Te voy a decir por qué la historia que lees en la Biblia
desde lo que ves de Abraham, Isaac, Jacob, José, Daniel, Moisés, Josué, Gedeón, todo lo que leemos en la Biblia. ¿Por qué te digo que es tu historia y mi historia y la historia de tus hijos? Por esto, Romanos 11:17, si me lo pueden poner. Mira, la Biblia dice que nosotros éramos sido separados. Nosotros éramos considerados gentiles, o sea, no éramos judíos. No es que nos volvimos judíos, sino que fuimos hechos parte de la familia de Dios y fuimos injertados en Cristo, lo cual nos hace parte de esa historia y a ti y a mí. Te lo quiero leer, Romanos 11:17, es que este sí no lo traigo aquí. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, o sea, nosotros estando separados de Dios, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, esa historia que lees aquí es tu historia y mi historia. Estás por acá, no sé si esto empieza a entrar a tu corazón. Por lo tanto, hermanos, hemos sido implantados. Tú puedes contarle a tus hijos la historia. ¿Saben tus hijos, saben nuestros hijos sobre la fe de Abraham? ¿Te has sentado con ellos a lo mejor y leerles? Mira, vamos a leer sobre Abraham y te voy a contar ese gran hombre, y de ahí nosotros tomamos esta fe también que nosotros tenemos. Tú puedes tener la fe que tuvo Abraham. Le hemos platicado acerca de lo que hizo y te lo voy a leer así. ¿Saben nuestros hijos sobre la fe de Abraham? Sobre la obediencia de Isaac, la destreza de Jacob, la paciencia de José, la mansedumbre de Moisés, la valentía de Josué, el corazón de David, la integridad de Daniel, el valor de Esther. ¿Saben ellos acerca de la aguerrida Débora? La leal y dedicada Ruth. ¿Saben acerca de la mujer ferviente en oración que fue Ana? ¿Saben nuestros hijos de esto? Y entonces Dios me llevó a decir: empecemos, hermanos, a enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, que ellos puedan conocer la historia. ¿Saben? Cuando estábamos aquí, que estaba traduciendo para el hermano Colin, y empezaba a hablar, y entonces él se va en la traducción acerca a hablar de Jacob, y cuando él pone que va con su suegro Labán, y se te viene la historia inmediatamente a tu mente porque ya la conoces. Y dices: wow, sí estoy familiarizado con esa historia porque la conozco, ¿no? Entonces, que nuestros hijos puedan decir, cuando se hablan de que la Biblia, no, sí, yo sé quién es Abraham, yo sé quién es Isaac, quién es Jacob, yo sé quién fue Josué, que ellos puedan tenerlo. Entonces, ¿qué hablo Dios en mi corazón, hermanos? Tenemos, ahorita que hablaba el pastor y decía que ese tiempo lo podamos aprovechar, ¿saben? Nos hemos estado levantando en la casa. En la mañana empecé yo a levantarme temprano en la casa a orar y decir: Señor, danos esa valentía para salir y hacer ver tu luz en medio de un mundo que está en desesperanza. Pero me puse a pensar: qué padre que si nuestros hijos llegasen a vivir una pandemia en unos años por venir, o llegasen a vivir un colapso económico en unos años por venir, ellos estén llenos de la palabra de Dios, de tal manera que automáticamente de su corazón salta: yo confío en Dios. ¿Sí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y sean esos valientes que trastornan el mundo, sean esos valientes aún. Me gustó lo que dijo la hermana, que aún sean más, que esparzan más que el mismo virus. Que la palabra de Dios esparza más que el mismo virus. Que tenga miedo el virus de los cristianos, porque estos han venido a trastornar el mundo, dice la Biblia. Que nosotros, como que estas generaciones sean así. Hermano, te vuelvo a decir, ¿alguien está aquí en esta tarde? ¿Verdad? Sí, les digo, o sea, si nosotros hacemos esto en nuestras generaciones, hermano, vamos a crear una generación que va a ser valiente y no se va a esconder. Y que todo el Facebook de nuestros hijos, si llegan a vivir en otro tiempo, cuando estén grandes, y ellos van a poder conocer puras bendiciones y palabras de firmeza, y su familia estará firme en la roca, porque tienen de dónde agarrarse, ¿sale? Ahora, ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado? Solamente piensa un minuto. ¿Qué hubiera pasado si tu papá o tu mamá te hubiera tomado tiempos de devocionales contigo como lo hacemos en las casas de alcance? Pastor, hace tiempo hablaba sobre los altares familiares y hoy vemos la importancia. Dios me dio en el corazón y dijo: ¿ves por qué es tan importante que tengas tu altar familiar? ¿Qué hubiera pasado? Yo me puse a pensar cuando en ciertos momentos vienen situaciones a tu vida y dices: si hubiéramos agarrado a nuestros hijos, si te hubiera agarrado a tu papá y tu mamá y te hubieran dicho: mira hijo, ahora vamos a hablar, mira el milagro que hizo Dios aquí con Daniel.
voy a contar una historia. Lo echaron al foso de los leones, pero Daniel estaba confiado en Dios. Y llegó el rey nuevamente, abrió. ¿Y qué pasó? Los ángeles, él estaba jugando y acariciando a los leones. Así, en cualquier circunstancia en la que te encuentres, Dios estará contigo y cerrará la boca de los leones enfrente de ti. ¿Verdad? Y imagina, el niño se queda con esa historia y crece con esa en su corazón y esa confianza, de tal manera que cuando crece y viene la primera circunstancia y dice: papá, como me contaste, aquí vino este león y se llamó un problema financiero, se llamó una escasez, se llamó, llámale como quieras, me chocaron el carro. Quiso este león atacarme, pero Dios cerró las fauces del león y me dio la victoria en medio de la dificultad. Hermano, en serio, Dios habló fuerte en mi corazón de que podamos agarrar esos tiempos, de que ya no se repita más y que sí formemos generaciones que tengan temor de Dios y estén instruidos en su palabra, ¿verdad? Entonces, te voy a decir algo que Dios puso en mi corazón y digo, lo voy a compartir con la iglesia si tú quieres hacerlo. A tus hijos y a mis hijos les dieron un mes, no de vacaciones, les dieron un mes, no lo llamamos vacaciones, dieron un mes para resguardar y prevenir. Aprovecha este mes. Levántate temprano en las mañanas con ellos, lean la Biblia, enséñales acerca del valiente Daniel, enséñales acerca de Josué, enséñales acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob. Toma un tiempo y te puedes leer. Si estuvimos en 3 semanas de devocionales aquí, ¿cuántos libros leímos? Si se leyeron como 5 o 6 libros, ¿cuántos libros puedes leer con tus hijos en un mes? ¿Verdad? Tenemos la oportunidad de sembrar en nuestras generaciones aún en medio de una pandemia, ¿sí? Y de fortalecer la vida de nuestros hijos. Y eso Dios habló bien fuerte en el corazón. Por eso dice, enséñales esas historias, hermano. Pero mira, enséñales esas historias que sean su historia, ¿vale? Es que si nos ponemos a pensar en esto, que ellos puedan hacer de las historias bíblicas la historia de ellos. ¿Saben? Ahora en el cuerpo de Cristo nos identificamos con ellos. Yo no me identifico con Pancho Villa, hermano. Yo no me identifico con Porfirio Díaz. Yo me identifico más con un David, con un Josué, con un Daniel. Quiero ser más como ese Daniel que buscaba la presencia de Dios y que aunque eran cuestiones de muerte, él era valiente y venía y confiaba en Dios y no le respondía. ¿Sí me entienden? Que tú identifiques tú como mujer, identifícate con una Ruth que tuvo valentía, aunque lo que hizo era para morir, pero fue valiente y todo un pueblo fue rescatado por la valentía de una sola mujer. ¿Sí me entienden? Y que esas sean tus nietas, que esas sean tus hijas, que esas sean tus bisnietas. Amén. Eso es lo que en este tiempo Dios pueda traer a nosotros, hermano, una nueva conciencia. Pero sabes, también usted y yo necesitamos esas enseñanzas. Si las vamos a transmitir a nuestros hijos, por eso me encantó, por algo Dios en este año iniciamos leyendo. Era un año en el que empezamos nosotros a documentarnos más en la palabra que había puesto en el corazón el pastor. Dijo, ahora sí, ahora vamos a leer más la Biblia, nos vamos a hacer más cristianos. ¿Y saben por qué? Porque en medio de tiempos difíciles, esto es lo que va a brotar del corazón. ¿Sale? Y no lo que escuchamos o leemos. En 2 ocasiones vinieron a esta iglesia, el hermano Colin y el hermano David, y estaba hablando acerca de un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad se da en la palabra de Dios. ¿Lo vamos a tomar en serio? Que el 2020 sea una visión perfecta, y la visión perfecta se afina en la palabra de Dios, pero no solamente para nosotros, sino que a la par llevemos a esos pequeños, si tienes hijos chicos o si son adolescentes, pero llévalos contigo. Y vas a ver que ellos van a exceder tu capacidad de fe en muy poco tiempo. Van a exceder tu capacidad de creer en Dios en muy corto tiempo, y eso te va a llenar de gozo. Que al rato tus hijos mismos te están animando: papá, no te preocupes, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengan miedo, porque dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te empiezan a recitar la Biblia a ti. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando tus hijos te puedan interpretar la Biblia. Entonces, en esa parte estamos hablando de la enseñanza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Hermano, atesoremos nosotros como adultos estas palabras. El atesorarlas. Cuando tú atesoras algo, lo quieres compartir, lo quieres decir, lo quieres hablar, lo quieres expresar. Atesoremos la palabra de Dios y lo enseñaremos a nuestros hijos. Porque ¿saben qué? Cuando el conocimiento de la verdad es impartido a nuestros hijos, esta misma verdad los liberará. Estamos todavía en la parte de la enseñanza. ¿Qué dice Juan 8, 31 al 37? Te lo voy a leer rápidamente.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron esos compitas: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora te digo, hermano, ¿cuántos de aquí hemos sido hechos libres por la sangre de Cristo? Amén. Entonces, si nosotros hemos sido hechos libres, alimentémonos de la verdad, para no estar en esclavitud de pensamientos que no convienen, para no estar en esclavitud de disensiones, de pleitos, de iras, de contiendas y de enfriamientos que no convienen. Y cuando nosotros transmitamos esta verdad a nuestros hijos, verdaderamente serán libres de la esclavitud del pecado y de las cadenas generacionales que hemos traído arrastrando. Verdaderamente serán libres para que levanten sus manos y adoren desde su edad corta, que empiecen a brincar y a danzar mucho antes de lo que nosotros lo hicimos. Que sean libres del temor, de la ansiedad, de la depresión, del bullying, de la falta de autoestima. ¿Sí me capto por acá? Amén. Yo creo que es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en estas generaciones. Necesitamos enseñar y educar. Estamos en la primera parte. Eso nos corresponde. Y sabes, cuando nosotros empezamos a empezar a vertir en ellos estas enseñanzas, Él los librará de las cadenas del pecado. Imagina una generación que desde niños conozcan su historia y se identifiquen con ella, y estas palabras de vida permanezcan en ellos. Imagínatelo, hermano. En serio, imagínatelo. ¿Sí? Yo sé que, fíjate, una cosa que le dije a los niños, nos imaginamos un chorro de cosas. Nos imaginamos con un carro nuevo, nos imaginamos con una casa muy bonita, nos imaginamos teniendo dinero, viajando a Disneylandia, teniendo, a lo mejor, si no tienes el esposo más guapo, te lo imaginas acá, güey, con ojos, no. ¿Cuántas veces nos podemos imaginar hijos llenos de la presencia de Dios? Imagínate tu casa llena de la presencia de Dios. Imagínatelo, créelo y llegarán. ¿Sí? Toda la información a la que se expone una persona va a ser absorbida e incluida en el arsenal de conocimientos y habilidades. Escucha esto, hermano, apréndetelo. Toda la información a la que se expone una persona va a ser absorbida e incluida en el arsenal de conocimiento y habilidades, más si es en las primeras etapas de su vida. Por eso Dios enfatizaba tanto esa información. Llénale a tus hijos de esta información que les va a dar vida, ¿sale? No lo llenes simplemente de conocimiento, no lo llenes simplemente de que mi hijo es bien inteligente, es bien abusado y en la escuela es el número 1. No lo llenes simplemente del conocimiento natural. Llénalo del conocimiento de vida que le va a llevar a ser sabio en todas sus decisiones. Y ahí es donde pasamos al número 2, educar. ¿Qué va a pasar con toda esta información que le vamos a estar vertiendo a nuestros hijos? Ya vimos, ¿no? Que si nos hemos estado ocupando de enseñarles en lo natural, ahora ocupémonos en enseñarles la palabra de Dios. Aprovechemos este tiempo. Y ahora, después de esto, al enseñar la palabra de Dios, le damos la capacidad a nuestros hijos de tomar decisiones correctas en el temor de Dios. Y esto se convierte en educación en ellos. Esa va a ser su formación. ¿Sí me entienden? Sí, la formación de nuestros hijos no es la formación escolar. Porque ¿saben qué? No es cierto. Las escuelas y las universidades enseñan, pero no te instruyen, no te educan en cómo tomar decisiones correctas. Tantos profesionistas que no saben tomar decisiones, que no saben elegir, porque no se les enseña eso en la escuela. ¿Sí me entienden por acá? Muchas de las cosas que hago, que ni siquiera no terminé la universidad, hay universitarios que dicen, ¿cómo le haces? Pero es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, una de las cosas que hablábamos de homeschooling es de que nuestro sistema educativo no les enseña a nuestros hijos a tomar decisiones, no les enseña a pensar, a ser proactivos. Pero cuando nos vertimos de esto y que hacemos de esta su educación y les empezamos a enseñar a nuestros hijos, mira, ahora vas a utilizar esta palabra. Ahora vas a utilizar esto que dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Te voy a explicar qué vas a agarrar con tu hijo. Ven, te voy a enseñar cómo se hace.
Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te clamamos a ti, Señor, que tú, no sé, tienes una necesidad económica, por ejemplo. Señor, tú provéenos, Padre. Clamamos a ti que tú seas nuestro Señor y nuestro proveedor. Creemos en ti, que tú eres más que suficiente. Y pum, de repente el niño ve que hay una provisión extraordinaria. Ya le educaste al niño a cómo utilizar esa enseñanza que le diste anteriormente. ¿Sí me captas por acá? Y creo que eso es súper importante en nuestras generaciones. Y sabe, eso cada vez que lo empezamos a practicar con ellos, y qué padrísimo, en serio, no tiene precio, como comercial de Mastercard, no tiene precio que tus hijos te vean orando y que los incluyas en la oración familiar y que de repente ellos te vean a ti dando testimonio por lo que estabas orando y que ellos digan, oh, entonces sí, Dios sí es real, y eso lo hace en su estilo de vida. ¿Estamos por acá? Entonces ellos van a empezar a saber, a educar su corazón en la búsqueda de un Dios vivo, y harán de Dios su Dios. Primero lo van a ver en ti. Primero lo van a ver a través de ti, de tu ejemplo, de tu diligencia en buscar las cosas del cielo. Y después ellos tendrán su propia convicción, y eso será su educación que les llevará a tener esa propia relación con Dios. Y tú quieres, hermano, en serio, más que tengan una carrera, tú quieres que ellos tengan una relación con Dios. En serio, toma esto en consideración. Tú quieres que tu hijo y tu hija y tus nietos tengan una relación con Dios, porque entonces tú estarás seguro que aunque estén en medio de la tentación, ellos dirán no. Que aunque estén en medio de lo que el mundo hace y de las malas influencias, no se dejarán influenciar por el mundo, sino por el contrario, ellos influenciarán a los que están a su alrededor. ¿Vale? A través del Espíritu Santo serán guiados en toda justicia y el uso correcto del conocimiento que les fue otorgado. Y aquí hay una parte interesante, ¿sabes? Si tú piensas que es difícil, Dios nos puso todavía más fácil a ti y a mí. Nos dio su Espíritu Santo para instruirnos y guiarnos en toda justicia y en toda verdad. Así que tú puedes clamar, y te voy a poner otro elemento aquí de la educación de tu hijo. Tú le enseñas con la palabra de Dios y lo vas a educar a través de orar por ellos y pedir y clamar que el Espíritu Santo venga y unja su vida, sus manos, todo lo que son, para que ellos empiecen a tomar decisiones correctas. Y la palabra que le enseñaste les sea revelada en su corazón y actúen por convicción y no por imposición. ¿Vale? ¿Sí me captas por acá? Y eso es súper padrísimo, porque tú entonces ya no tienes que estar... Ay, no me entregajo, no. O lo saco de la escuela, protección. Porque estarás seguro que donde quiera que ellos están conscientes de a quién sirven, tienen convicción, tienen relación con Dios y tienen poder del Espíritu Santo. 3 cosas que le vas a dar mediante la educación la enseñanza y la educación. Vas a llevarles a ellos a que tengan identidad, que son hijos de Dios, que tienen ellos autoridad por medio de la sangre de Cristo y que tienen poder por el Espíritu Santo. Si me acabas por acá, esa es otra enseñanza, pero eso ya te lo di gratis, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Eso se lo vamos a instruir a nuestros hijos. Aprenderán a usar la fe de Abraham, entonces. ¿Te fijas que ahorita hablamos les vamos a enseñar acerca de Abraham? Entonces, cuando nosotros los educamos, empezamos nosotros a instruir, a educarlos, a enseñarles cómo usar eso que aprendieron, aprenderán a usar la fe que tuvo Abraham. Podrán ser pacientes como José, valientes como Josué, aguerridos, audaces, temerarios y poseedores de promesas. Amén. Queremos esa generación, hermano, que sean poseedores de promesas. Tú y yo tenemos promesas en Dios. Apliquémoslo en nuestras vidas, porque nuestras generaciones los van a alcanzar más rápido que nosotros. Si nosotros fuimos en un tiempo testarudos y duros de corazón, ya no lo seamos. Y no permitamos que eso se transmita a nuestras generaciones. Y que ellos a una edad más corta que tú y que yo, experimenten todo el poder y toda la gracia de Dios, y entonces poseerán esas promesas. Y con esto quiero terminar. Jeremías 32:39. Entonces ellos entenderán esto y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y eso es lo que hará en tus generaciones, en tu corazón, en todo. Ese es el deseo de Dios para tus generaciones. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, que tengan conciencia de mí, dice el Señor, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Hermano, otra vez te vuelvo a decir, mira, escucha esto la verdad prende mi corazón.
te lo repito, y les daré un corazón y un camino por medio de la enseñanza que les diste de la palabra, por la educación que pusiste en el temor de Jehová, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso es lo que te estaba hablando en toda la enseñanza. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esa tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Hermanos, esto me hizo brotar de llanto cuando leí, porque dijo el Señor: con todo mi corazón y con toda mi alma quiero hacerte bien, y quiero hacerle bien a tus generaciones. ¿Lo escuchaste? El Dios al que servimos te dice esto: haré pacto contigo y tus generaciones, porque de todo mi corazón y de toda mi alma quiero hacerte bien a ti, a tus generaciones y a las que siguen. Entonces, hermano, nuestro trabajo es enseñar y educar a nuestros hijos en los principios y valores que trascienden para la eternidad. Amén. Dios los bendiga. Amén. Este domingo pasado en Mexicali hablé de planes generacionales. De hecho, esto se acomoda perfectamente a esta enseñanza de que enseñemos y expliquemos y transmitamos ese sentido. Me gustó eso de haz de esta tu historia. Muy bonito, muy padre, y la verdad sí es cierto, porque la historia de México, pues bueno, es nuestra historia por nación, pero ahora ya estamos injertados a una nueva nación. Esa es nuestra historia, y hay que enseñárselas a nuestros hijos, pero después a que vivan como ellos. La verdad me gustó mucho la enseñanza, muy clara. Yo creo que es muy clara y muy necesaria. Yo siempre pienso que cuando tenía mis hijos pequeños, ahora sí que perdí mucho tiempo en muchas cosas, y bueno, que alguien más nos lo enseñe o algo, pero cuando están pequeños es la mejor manera, digo, el mejor momento, no digo que ya están más grandes, ya no tienen remedio, no, ya tienen remedio, pero cuando están chicos, pero son cuando están más inquietos, ¿no? Y ahí los agarras y le dices, pero necesito una paciencia. Por eso nos dan los hijos en nuestra juventud, para que estemos más así, ¿verdad? Más. Pero bueno, yo admiro mucho la vida de nuestros hermanos Pérez, porque ellos agarran a sus nietos y pues tratan de enseñarles, ¿verdad? Aunque no los tienen tanto como ellos quisieran. Pero es muy importante esa enseñanza. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza, y que se quede en nuestras vidas, la verdad, que la pongamos por obra, que agarremos a nuestros hijos en este mes. Y pues no sabemos qué va a pasar, pero que aprovechemos, que tomemos ventaja de la crisis. Señor, gracias por esta palabra, esta enseñanza que nos pone un reto. Señor, un reto como padres, Señor, a no ser negligentes, de esperar que alguien más haga el trabajo que tú nos conferiste a nosotros. En tu palabra, Señor, vemos vez tras vez que tú escoges generaciones, no solamente un hombre, una mujer de Dios, sino también a sus hijos. Para que esto pase, nosotros tenemos que pasar no solamente la información, sino el carácter, formar a estas nuevas generaciones por bien de nuestras generaciones. Te doy gracias por esta palabra que nos inspira, nos anima y nos vuelves a hablar, Señor, de que este trabajo es nuestro, no de nadie más, es nuestro, y que aprovechemos aún en la crisis momentánea, este tiempo, tengamos altar familiar, tengamos tiempo con nuestros hijos, en bendecirlos, orar por ellos, contarles historia, su historia ahora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Pues Dios les bendiga, saluden de codito, de viejecito. Dios les bendiga.